En unos momentos más comentamos sobre la nueva variante, por cierto, unos datos muy interesantes, importantes para considerar por lo que significa para la pandemia en este país, pero también pues lo que significa para otras partes del mundo. Miren, en México se ha reportado por parte de Petróleos Mexicanos como el 2020 fue prácticamente la peor crisis de su historia. Si nos quedaba duda, ¿no?, de este tema, pues bueno, se confirma. La pérdida de Pemex se debió obviamente a la caída de ventas por parte de la pandemia, cayó en un 32% en 2020. Y esto pues es una cantidad impresionante, bueno, porque somos un país petrolero. Los países petroleros en general en el mundo les fue muy mal en este sentido, en el tema del petróleo. La crisis que vive Pemex, la crisis que vive el petróleo en los países árabes o en otros países, pues también fue muy fuerte. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, ha dicho que, bueno, la empresa Pemex vivió su mayor crisis de su historia derivado a la pandemia y obviamente a la caída de precios del petróleo en escala global. El impacto, asegura, fue a todas las petroleras del mundo. Y aunque ahora mismo el precio se ha ido recuperando y por ahí anda ya arriba de los $60, aunque obviamente esto pues varía, el hecho de que ya empieza a movilizarse un poco la economía ayudará un poco a que el petróleo pues avance un poco, vamos, que esté el precio un poquito más arriba para que haya cierta ganancia. Un ejemplo muy claro es lo que pasa ahorita en Alaska. Alaska es una zona petrolera de los Estados Unidos y es una zona petrolera pero que el petróleo es caro. Hay zonas del mundo en las que apenas le rascas y sale el petróleo. Texas, por cierto. Texas es una zona que es mucho más barata sacar petróleo que Alaska, ¿no? O sea, para empezar, el transporte, ¿no? O sea, en Alaska está lejísimos y Texas pues tiene una cercanía para muchos otros temas para poder mover y vender el petróleo. En Alaska, por cierto, es carísimo. O sea, si el petróleo está abajo de los $60, que así estuvo básicamente todo el 2020, pues es pérdida para ellos. Entonces tuvieron pérdida tras pérdida tras pérdida. Fue un tema muy duro para esa zona y bueno, es para todo el mundo, ¿no? La afectación, como quiera, en Estados Unidos muchas cosas se lograron revertir. Conforme pasó el año, muchos temas económicos incluso hasta mejoraron, a pesar de la situación. Lamentablemente para Alaska no fue así, incluido Texas. Texas le fue bien comparado con Alaska, ¿no? O sea, realmente pues aquí lo que nosotros a lo mejor teníamos que empezar a plantearnos en México o en los países petroleros, que es lo que yo veo también están haciendo los Emiratos Árabes y todos, están empezando a buscar pues qué va a pasar cuando el petróleo se deje de usar, ¿no? Cosa que pues tarde o temprano va a suceder. Esta es una primera señal, ¿no? Una señal pues por una pandemia, pero más adelante, cuando el petróleo se va a ir reduciendo poco a poco el uso, pues tenemos que tener otras fuentes de ingresos importantes. Esperemos que encontremos respuestas. Digo, es un país, en este caso México o Estados Unidos también, que tiene pues también otros valores importantes que puede aportar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vienen otras cosas. Pero bueno, vamos a otro asunto importante, vamos a otro tema, porque hay una nueva variante en México que, según lo que se sabe, podría ser más contagiosa, es lo que han dicho. Vamos al detalle. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás?